Te engañaron. Por décadas te impusieron el concepto de un mártir glorioso. Te vendieron ropa con su imagen, pósters idealistas. El mito del soldado que pereció combatiendo al poder. La realidad que nadie menciona es la siguiente. Guevara no falleció peleando. Fue ejecutado indefenso, inmovilizado totalmente, en una humilde aula boliviana. Y quienes lo empujaron a ese destino no fueron sus rivales, fueron sus propios aliados. Hoy te revelaré el listado exacto de los cabecillas que lo entregaron, lo engañaron y lo olvidaron a su suerte. Acompáñame, pues lo que verás ahora no figura en los textos escolares. Habita en legajos secretos, pues lo que verás ahora no figura en los textos escolares. Reside en los informes liberados de inteligencia, en las crónicas silenciadas por 50 años y en las palabras finales que Ernesto lanzó a sus captores antes de expirar. Fidel me vendió. Piensa por un instante que estás ubicado en un colegio de un sitio recóndito en Bolivia. Es el 9 de octubre de 1967, tras el mediodía. El calor agobia. El ambiente huele a polvo seco y a pavor. Dentro, amarrado de extremidades sobre un suelo de barro, yace un sujeto de 39 años. Porta el traje destrozado. Los pies cubiertos por piel tosca pues carece de calzado. La barba sucia. Los ojos hundidos por el ayuno. El torso silbando por la fatiga que lo consume ferozmente. Ese individuo es Ernesto Guevara. El símbolo de la lucha. El rostro en millones de prendas. Y en menos de una hora, un oficial local alcoholizado va a acribillarlo con 9 disparos. Pero aquí surge lo que jamás te narraron. Porque la versión que te impusieron es que el Che pereció como un valiente. Que sucumbió en batalla frente al dominio externo. Falso. El Che terminó en esa aula porque sus mismos socios lo desampararon, lo cedieron, lo engañaron uno tras otro, mucho antes de que el verdugo apretara el arma. Y eso, para comprender lo ocurrido en Bolivia, es la base de todo. Ahora deseo que vuelvas conmigo. 31 de diciembre de 1966. Final del año. El Che lleva apenas un mes oculto en la maleza andina, en un refugio precario llamado Ñancahuazú. Está armando el foco rebelde que, según cree, va a incendiar toda la región sur. Castro lo respalda desde la isla. La revuelta global está por iniciar. Y entonces arriba Mario Monge Molina. Monge es el líder principal de la agrupación comunista local. Sudamérica. Monge es el jefe máximo del Partido Comunista en Bolivia. El sujeto que teóricamente va a otorgarle al Che toda la red, los cuadros, el respaldo civil que requiere para subsistir. Sin el bloque comunista andino, la guerrilla está liquidada antes de nacer. El encuentro es hostil desde el primer instante. El Che lo redacta en su bitácora esa misma noche. El trato fue amable pero seco. La duda rondaba el sitio. ¿A qué has venido? Monge dicta 3 pautas sobre la mesa. Primero, él deja el mando del bloque pero pacta neutralidad y aporta gente. Segundo, él coordina el trato con otros grupos del Cono Sur. Él coordina el trato con otros grupos del Cono Sur. Tercero, y aquí nace el conflicto. Él reclama ser el guía político y militar de la gesta en Bolivia. El Che admite las 2 previas, pero la última no, de ningún modo. Yo era el mando bélico, anota el Che en su diario, y no aceptaría dudas en tal materia. La charla estalla. Monge, colérico, se para y se enfoca directamente a los rebeldes locales allí. Les impone una opción. O parten con él ahora mismo o se quedan con el Che y son expulsados del grupo para siempre. Mira bien esto. Monge está usando la purga ideológica como presión. Es fin de año. Es el punto ideal para quebrar al Che. Todos los locales eligen al Che. Monge parte del sitio con el rostro alterado. El Che anota con regocijo en sus notas. Todos permanecieron, y esto resultó un impacto para él. Pero Monge no se marcha con las manos vacías. Se va con algo mucho más letal. La meta de hundir al Che. Y aquí ocurre lo más extraño, porque lo que Monge realiza después no es solo alejarse. Es arruinar activamente. Fidel Castro lo culpará de frente años después. Monge, descontento con el fallo, se enfocó en minar el proyecto. Estando en La Paz, bloqueó a los cuadros militantes muy capaces que estaban listos para sumarse a la tropa armada.
Para el 23 de enero de 1967, solo 3 semanas después, el Che ya lo ve como rival, exactamente igual que el mando René Barrientos, el jefe militar de Bolivia. ¿Lo notas? Antes de que el bando local lance una bala, antes de que la CIA intervenga, antes de cualquier choque, el Che ya está borrado políticamente. La cúpula partidaria lo engaña desde el inicio. Y aquí está lo oculto. Detrás de Monge estaba la URSS. Ponte en el sitio de Moscú por un momento. Es 1966. La tensión global está en su cima. Los soviéticos están pactando acuerdos con Washington. Y de pronto surge este argentino audaz, el Che Guevara, buscando mover la guerra armada por toda la zona latina. Es un caos diplomático. Tras la cita tricontinental en Cuba en enero de 1966, Monge voló veloz a Rusia. Allí, en la sede del Comité Central del Bloque, jerarcas rusos le ordenaron firme y claro: frena a los isleños, no te dejes guiar por ellos, no permitas que Bolivia sea otro punto de conflicto. El Kremlin veía al Che un aventurero torpe cuyas tácticas rebeldes ponían en riesgo la tregua soviética de paz duradera con los yanquis. Los textos liberados lo validan. Moscú no deseaba otra Cuba, no deseaba otra crisis de misiles, deseaba orden. Monge acató y pasó el resto de su vida 50 años totales en Moscú laborando plácidamente en el Centro de Estudios Latinos de la URSS, un cargo de honor, techo fijo, sueldo de jerarca. Jamás volvió a Bolivia. Expiró allí en enero de 2019 a los 91 años. Y aquí está la diferencia que te dará rabia. Mientras el Che Guevara moría en la selva andina sin remedios, sin pan, sin ayuda, tomando su propio líquido de sed, con los pies rotos tapados en cuero, Mario Monge tomaba licor caro en una sala con estufa en Rusia. La primera traición estaba lista, pero faltaban más, bastantes más. Y aquí surge ella, Tamara Bunke, apodada Tania. Una chica envuelta en tal enigma que hasta el presente nadie sabe con rigor si fue una santa rebelde o una espía doble de la KGB que arruinó adrede el plan del Che. Piensa en ella por un instante. Nacida en Buenos Aires en 1937, hija de padres marxistas germanos que habían escapado de Hitler. Formada en la Alemania Roja, instruida por la Stasi, la brutal policía interna de Alemania del Este. Quizás entrenada también por Moscú. Sumada por los mandos cubanos en 1961 para la misión secreta durante 2 años completos, Tania cumple una labor de inserción ideal en Bolivia, se cuela hábilmente en la alta alcurnia local, se vuelve socia íntima del jefe René Barrientos, tan cercana que incluso se va de recreo con él a Perú, usa un espacio radial llamado Pautas para Damas para pasar avisos en clave a los hombres del Che. Es una joya de inteligencia, un encargo perfecto. Y entonces en marzo de 1967 hace un fallo tan torpe, tan ilógico, tan básico que solo cabe leerse de 2 vías. O fue el mayor hierro de espionaje de la era actual, o fue entrega premeditada. Tania debe escoltar a 2 visitas de fuera al foco del Che, el pensador francés Regis Debray y el autor argentino Ciro Bustos. Los traslada en su auto por rutas rurales. Todo va bien. Arriban al sitio. Los invitados se ven con el Che. Tania se aleja e inicia el retorno. Y entonces realiza lo impensable. Deja su coche parqueado en pleno centro de Camiri, un sitio cercado por el mando boliviano, con su agenda de contactos y 4 libros repletos de nombres reales, datos exactos, rutas fijas y claves bancarias sobre toda la malla del Che. Cuando los mandos locales ven el auto tirado y revisan la cabina, hallan una mina de información. Casi todo el detalle sobre el núcleo rebelde y la red de la ciudad, según narran notas de España. Años de labor pulcra de los mandos cubanos se pierden en un segundo. Todo el soporte de apoyo del Che queda al aire de un solo golpe. El Che se entera días después. Nota en su diario, furioso: todo apunta a que Tania está marcada, por lo que se anulan 2 años de buen y calmo trabajo. Los relatos de sus socios lo muestran. Iracundo cuando sabe la verdad. Ahora el punto que quema, ¿fue puramente un azar? La tesis de boicot planeado se apoya en un dato clave que no te han dicho. En toda su senda de espionaje, desde su curso en la Stasi hasta su labor en Cuba, Tania jamás había hecho ese tipo de pifia. Ni una. Era una técnica minuciosa, extremadamente atenta, y de golpe, en el tramo más vital de la ruta, olvida legajos internos en un transporte en campo rival. Es como si un doctor de lujo, tras 20 años sin fallas, de pronto olvida suturar al herido. Peritos externos de inteligencia sacaron una idea inquietante. Como narra la web histórica,
Solo puede inferirse que esto fue un acto buscado. Rusia quería que las tropas locales supieran exactamente qué estaban planeando los hombres de Guevara. La idea es fatal. El rol de Tania era casar los dos planes contrarios de la misión. El anhelo real de Guevara de expandir la llama y la orden secreta de Moscú de apagar una revuelta china que alteraba el pacto ruso-yanqui. En otros términos, Tania era una agente doble. Servía a Cuba, sí, pero acataba al final a la URSS. Y cuando el Kremlin fijó que el Che era muy riesgoso, ella ejecutó lo dicho. Los socios de Tania dicen lo opuesto. Afirman que tanto los entes nuevos de la KGB como la Oficina de Archivos Stasi niegan tener cualquier dato de su sueldo. Los jueces germanos dictaron como calumnia la queja. Ulises Estrada, su jefe en Cuba y pareja, redactó un tomo entero avalándola. Nunca sabremos con rigor. Porque Tania pereció el 31 de agosto de 1967, 6 semanas antes que el Che en la emboscada de Vado del Yeso recibió un tiro en el brazo y otro en el pecho mientras pasaba el cauce con el agua a la cintura alzando su arma M1 sobre el pelo. Su resto bajó río abajo. Fue hallado 7 días tras eso inflado un poco comido por peces. Cuando el Che supo de su final por una nota de radio se negó a aceptar el dato. Creía que era un truco del mando para quitarle fe. Si el Che hubiese intuido que Tania lo había vendido, su postura habría sido totalmente otra. Hoy Tania reposa junto al Che en el sitio de Santa Clara, vista como una santa de la lucha. Valiente o traidora. Jamás se sabrá. Pero el mal que causó, adrede o no, fue total e insalvable. Y mientras el enigma de Tania sigue en pie, otros dos sujetos ya habían empezado a hablar. 20 de abril de 1967, 2 tipos van por una senda rural cerca de Muyupampa, Bolivia, buscando huir de la zona de guerra. Uno es un célebre autor francés de 26 años. El otro es un creador argentino de 37. Ambos acaban de ver al Che Guevara en su refugio oculto. Una ronda militar los para, los detiene, los mete a un fuerte y lo que ocurre después será una de las disputas más agrias de la era de izquierda. Regis Debray era una figura de ideas. Su obra, Revolución en la Revolución, había tenido éxito enorme en la isla y era vista como la línea oficial de Fidel sobre la lucha armada. Se formó en la Gran Escuela de París. Era socio íntimo de Jean-Paul Sartre. Tenía nexos en los más altos rangos de la izquierda de Europa. Había ido a Bolivia como cronista, teóricamente para ver al Che. Portaba pases falsos de prensa de México. Ciro Bustos era menos notorio pero igual de fiel. Pintor del sur, viejo soldado, socio del Che desde hacía tiempo. Había ido para servir de puente y manejar el auxilio de carga. Ambos, bajo presión del mando local, hablaron. Y aquí está lo oculto. Los cables de la CIA lo avalan sin ninguna duda. Una nota secreta, del 10 de mayo de 1967, apenas 3 semanas tras su arresto, indica claro. Basado en gran parte en las charlas de varias personas presas, incluido Regis Debray, la CIA ha fijado que Ernesto Guevara está allí y es el guía del bloque central de rebeldes. Según el relato biográfico de John Lee Anderson, fue Regis Debray quien dio la prueba final de la estancia del Che en Bolivia. El oficial cubano fugado, Gustavo Villoldo, lo narra aún más duro. Debray soltó todo, lo contó todo. Ciro Bustos, por su lado, trazó cerca de 20 caras fieles de los soldados para sus captores. Esto es totalmente real. Los bocetos existen. Están en los tomos militares de Bolivia. Caras con todo detalle. Con nombres. Con rasgos físicos exactos. Su excusa tiempo después fue que, solo dibujé tipos con pelos, creé unos para liarlos. Muy tarde. El mal estaba hecho. 2 sabios rebeldes, uno galo, uno del sur. Ambos se quebraron. Ambos vendieron al Che por su piel. Pero antes de que Debray y Bustos fuesen siquiera pillados, 2 tipos mucho menos notorios ya habían roto el muro de seguridad del Che. 11 de marzo de 1967. 2 sujetos huyen del refugio rebelde. Vicente Rocabado y Pastor Barrera son obreros locales sin empleo. El Che los había sumado poco antes, pero la rutina en el sitio es atroz. Caminatas largas de 12 horas, platos vacíos, rigor bélico extremo. Los 2 mineros no ceden, escapan. Van directo a Camiri, buscan vender sus armas en el mercado gris, los atrapan. Y entonces, ansiosos por salvar su pellejo, cuentan absolutamente todo. El sitio justo del refugio, el nexo con el Che, los nombres de otros socios,
Los planes, las sendas, los pozos. Todo. El jefe Humberto Rocha al inicio no les cree. Rebeldes en la zona, con el Che Guevara al frente, imposible. Pero cuando los agentes enfrentan a los dos tipos con planos y fechas, sus notas encajan perfecto. El mal ya está hecho. El punto de la guerrilla queda totalmente al aire. El mando local envía a la cuarta tropa a la zona. La CIA es avisada. El plan murió. Y los colonos locales resultaron ser igual de secos. El Che redactó con pena mayor en su diario: tratar con estos hombres es como hablar con rocas. No nos dan nada de apoyo. Peor aún, muchos se tornan en delatores. El fallo era de base. Los soldados hablaban en quechua, pero la gente local usaba guaraní. No se hablaban. Peor aún, desde el cambio de 1952, muchos ya tenían suelo. No pedían cambios. Querían que esos barbudos de fuera se fueran. Y empezaron a avisar. La entrega rural más fatal vino de un tipo llamado Honorato Rojas. 30 de agosto de 1967. El mando lo suma para guiar a la tropa del líder Joaquín a una red. Le ofrecen plata y suelo. Rojas accede. El paso es simple. Rojas va a llevar a los hombres al cruce del río. Si el sitio está libre, pondrá una tela blanca. Rojas pone la tela blanca. Luego corre veloz al puesto militar y cuenta: los rebeldes van a pasar mañana al alba. Al otro día, cuando 11 hombres inician el paso del cauce con el agua al ombligo, 40 soldados ocultos abren fuego. Es una matanza. 9 caen. Entre ellos, Tania. El jefe Barrientos premia a Rojas con 5 hectáreas de campo. 2 años tras eso, los restos del grupo lo matan. Pero para ese entonces, el mal es total. Mira bien el signo. Monje en Moscú vivió en la capital de forma cómoda, Debré y Bustos cuidando su cara, Rojas ganando suelo. Y mientras, ¿dónde estaba el Che? Expirando de hambre, con crisis de aire sin cura, los pies rotos, tomando su orina. 17 tipos contra 1800 soldados guiados por fuerzas externas. ¿Y desde la isla? ¿Desde el solio donde Fidel Castro usaba puros y jugaba en el mar? ¿Vino socorro? ¿Vino rescate? ¿Hubo noticia? No, nada, vacío total. El diario del Che lo anota, sin nexo con Manila, una y otra vez. Manila era la clave para Cuba. Para septiembre de 1967, el único nexo con el mundo eran radios pequeñas oyendo noticias. Y aquí está el punto que te dolerá. ¿Fidel Castro vendió al Che? La queja más fuerte viene quizá del propio Che. Si damos fe al dicho del jefe local Jaime Niño de Guzmán, quien habló con la prensa en 1998, el Che le soltó algo en esa aula que nunca se puso en papel. Niño de Guzmán narra que fue a la escuela la mañana del 9 de octubre, entró al sitio y tuvo una charla con el preso. Según él, prendió el humo del Che con su propio gramo. Hablaron de bandos, de planes. Y entonces el Che soltó algo que el jefe guardó durante 30 años. Fidel me vendió. El Che no sumó más. Solo repitió esa idea varias veces, según este testigo. También dijo: deseaba Perú. Vine a Bolivia por pedido de Castro. El nexo de Cuba se cortó pronto. Los datos físicos avalan que el militar estuvo allí. Al sacar los restos del Che en 1997, hallaron trazas de tabaco en la ropa de su saco. No obstante, los folios de la CIA anotan frases finales distintas. La nota del 13 de octubre de 1967 pone al Che diciendo a un agente: di a mi mujer que se case de nuevo. Di a Fidel que el fuego volverá a nacer en la zona. ¿Cuál dato es real? Tal vez los dos. El Che fue preso 18 horas, habló con varios, pudo decir cosas variadas a gente variada. Pero la queja del olvido de Fidel tiene voces de peso. Benigno, Dariel Alarcón Ramírez. Uno de los pocos que huyó. En 1994 se fue a Francia y lanzó datos atroces. El Che fue dejado a oscuras de todo y solo. Los rusos lo vieron como un riesgo. Fidel cedió ante la URSS y quitó a un socio molesto. Ponte en el sitio de Fidel por un momento. Es 1967. Cuba está sola. El bloqueo yanqui ahoga la vida. El único aire es la Unión Soviética. Gaspan armas becas y Moscú. Cuba cae y está el Che pidiendo guerras.
Distintas juzgando a los rusos buscando crear 1000 focos justo cuando Moscú pacta tregua el Che se ha tornado en un peso diplomático según Benigno y otros, Fidel tomó un rumbo frío. Dejar que el Che fuera por su senda fatal. No mandarlo a morir adrede, no. Pero tampoco mover un dedo para sacarlo. El autor cubano Alberto Müller va más allá. Llama a Bolivia una meta fatal buscada de antemano. Escribe, el Che era un estorbo para Fidel, un clavo en el zapato. Müller dice algo fuerte. Había un grupo listo en La Habana para salvar a Guevara. Fidel nunca dio el permiso. Nunca sabremos si es cierto. Pero el diario del Che anota, sin nexo con Manila, una y otra vez. El autor Jorge Castañeda da un fallo. Fidel no mandó al Che a su fin, simplemente dejó que el tiempo hiciera lo suyo. Permitió, esa es la voz clave. Y mientras Fidel dejaba que el tiempo corriera desde su despacho, con aire fresco, usando puros de 40 pesos y viendo el mar, el Che estaba sufriendo un horror. Ponte en su sitio. Octubre de 1967. Cerca del fin de Fidel. Has estado en el monte 11 meses. Tu tropa de 50 bajó a 17 sombras. No has tenido aire en semanas porque no te queda aliento ni para toser. Tus botas se rompieron. Ahora cubres los pies con cuero crudo. Cada tramo es dolor. Hace 3 días que no pruebas nada salvo agua gris. Hace 2 semanas tomaste tu propia orina. Tu ropa está en hilachas. Tienes mal de vientre. Tus socios huelen a final. Y sabes que nadie viene a por ti. Que Fidel no va a mandar naves. Que Monge está bien en Moscú. Que el bloque oficial te ve como rival. Que está solo 17 hombres contra 1800 soldados guiados por 53 voces de fuera y el tiempo corre hacia su cierre cruel. El 7 de octubre de 1967 el Che firma su última nota en el libro. Pasamos el mes 11 sin líos, con calma. Esa tarde, una mujer llamada Epifanía halla a los rebeldes. El Che le da 50 pesos para que guarde silencio. Ella lo jura. El Che anota con temor. Tengo poca fe de que cumpla su palabra. No la cumplió. El alba próxima, 8 de octubre de 1967, grupos del segundo bloque de Rangers se mueven por el sitio del juro. Han sido guiados 4 meses por fuerzas externas. Tienen radio, naves, fuego pesado, armas. Los 17 rebeldes tienen armas viejas, 3 bombas, casi nada de fuego. A la 1:30 de la tarde inicia la lucha final. No dura ni 20 minutos. Una bala rompe el hueso del Che. Otra da en su arma, dañándola. El Che cae gritando. Y aquí viene algo que te va a herir el alma. Simón Cubas Arabia, un obrero local de 26 años llamado Willy, ve al Che en el suelo. Willy pudo huir, pudo salvarse. En lugar de eso, alza al Che y busca moverlo lejos del fuego. Los soldados están cerca. Le piden que deje al reo. Willy no acepta. Lleno de balas, Willy perece cuidando a su líder. Cuando los soldados cercan al Che, él clama, no tiren, soy el Che Guevara, y valgo más vivo que muerto. El jefe Gary Prado dice por radio, hola, Saturno, el padre está aquí. Lo atan, lo llevan a la escuela, lo dejan en un salón junto a los restos de sus amigos. Pasa allí su ocaso final, sin agua, sin pan, atado como un animal. Al alba del 9 de octubre, arriba el mando de la CIA Félix Rodríguez en nave halla la escena atroz el Che tirado como un despojo a las 12:30 p.m. El aviso llega por cable código 500 Guevara más código 600 Morte. Rodríguez pasa. Líder, lo lamento, es orden de arriba. El Che se pone pálido como el papel. Rodríguez nunca vio a nadie vaciarse así de tono. Pero el Che se repone. Es mejor así. Jamás debí caer con vida. Le pide a Rodríguez que diera a su mujer que sea feliz. Los dos tipos se abrazan. Entonces entra el cabo Mario Terán, bebido, dudando. 3 de sus socios de nombre Mario murieron por rebeldes. Requiere alcohol para esto. El Che se para con los nudos en manos. Sea que has venido. Estoy listo. Terán le pide sentarse y sale veloz. Al volver, el Che se para otra vez. No quiere arrodillarse. Ve a su matador a la cara. Tira, cobarde. Solo vas a matar a un hombre. Terán tira. Brazos, piernas,
Por varios momentos, el Che se agita en el barro, mordiendo su brazo para no dar un grito. Terán tira de nuevo, al pulmón. 9 tiros en total. Hora, 1:10 de la noche, 9 de octubre de 1967. Julia Cortez, la joven de 19 años que le dio su cena final, caldo de nuez. Está comiendo cuando oye los tiros. Me quitaron el hambre, contaría luego. Le sacan las manos al Che para saber quién es. El resto es amarrado a una nave y llevado a Valle Grande. Lo limpian, lo cortan, lo muestran sobre un mueble de hospital. La gente pide restos de su pelo como fe. Lo entierran oculto bajo la pista del campo para evitar visitas. El 18 de octubre de 1967, Fidel Castro habla ante 1 millón de almas. Deseamos que los niños sean como el Che. 1968 es fijado el año del soldado heroico. 30 años tras eso, en 1997, hallan su tumba. No tiene manos. En el traje, un resto de tabaco. El test afirma, es él. Miles de cubanos hacen fila. Lo llevan con gala a Santa Clara. Fidel prende una luz eterna. Y aquí está la burla final que te dejará frío. Mario Terán, el verdugo beodo, tuvo en 2007 una cura de vista por médicos de Cuba. Plan Milagro. Una idea nacida del sueño del Che. Cuando Cuba se enteró, el diario oficial puso, 40 años tras que Terán buscó matar un ideal, el Che vuelve a ganar otra lid. Pero aquí está la duda real, la que las notas no aclaran, la que Fidel jamás narró, la que Moscú guardó en cajas. ¿Quién mató de verdad al Che Guevara? Los textos dicen Mario Terán, cabo andino. Pero piensa un poco. Terán solo movió el dedo. Alguien dejó al Che en esa aula. Alguien lo mandó a Bolivia sabiendo el riesgo. Alguien cortó los avisos. Alguien no mandó el auxilio. Alguien fijó que el Che valía más muerto, como mito, como reo, como tela, que vivo. ¿Fue monje por mando de la URSS? ¿Fue Tania soltando sin querer los datos? ¿Fueron Debré y Bustos hablando bajo temor? ¿Fueron los campesinos cuidando su paz? ¿O fue Fidel Castro dejando que el tiempo hiciera lo suyo? Los textos de historia ponen el nombre de Mario Terán como el autor. Pero el punto real es el siguiente. ¿Es culpable el dedo que movió el arma? ¿O las mentes que mandaron a ese sujeto a esa aula solo y sin nada? ¿Quién mató de verdad al Che? ¿El bando local o sus socios en La Habana y Moscú? Pon tu idea en la caja, porque esta es la charla que Cuba no quiere que des. Esta es la duda que los fans del Che no suelen tocar. El tipo de la ropa murió solo, engañado, dejado. Los que lo mandaron al fin siguen siendo vistos como luz. Y esa es la nota que jamás te dieron.